Saludos hermanos, buenos días. Qué bueno que estén de nuevo en esta nueva semana, en este estudio. Hemos venido estudiando acerca del evangelismo. Hemos estado preparándonos, conociendo más acerca de qué es lo que la Biblia dice acerca del tema del plan de la salvación, ya que para evangelizar, pues lo más importante es conocer el plan que hay que dar a conocer a los hombres, a las personas. Y hemos estado maravillándonos de todo lo que el Señor nos revela acerca de este maravilloso plan, acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, la promesa que hemos estudiado acerca de la promesa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de personajes muy importantes que han tenido que ver y que son muy importantes en traer a Jesucristo al mundo. En primer lugar, Dios habló a la mujer y habló de la simiente de la mujer, es decir, de Eva, de Adán y Eva. Luego nos da más detalles por allá cuando aparece Abraham, y también hay detalles en la vida de David. También hay detalles que son revelados a través de las profecías de todos los profetas. Todos los profetas anunciaron esos días. Es como tener muchos testigos hablando de una misma cosa. Y eso es importante también, porque los profetas no aparecen al mismo tiempo. Por ejemplo, Abraham no vivió en el mismo tiempo que Moisés, o que el profeta Elías, o Samuel, o el profeta David. Todos aparecen en diferente tiempo, pero están hablando de lo mismo. La conversación o el punto es igual. Es la venida de Cristo, es el reino de Cristo, es el perdón de los pecados, es un plan eterno. Eso es muy bueno para nosotros, porque eso nos da seguridad. Cuando usted tiene un mensaje que una sola persona lo dice, pues uno pudiera decir, ¿será cierto esto? ¿Cómo hago para tener una información de otra persona? ¿Cómo hago para tener, digamos, otro testimonio? Pero cuando usted tiene una información desde el inicio del mundo, cuando Dios mismo dio una promesa o una profecía a Adán y a Eva, cuando Dios luego habla a través de Jacob, cuando Dios habla a través de Abraham, cuando Dios habla a través de Moisés, cuando Dios habla a través de David, cuando Dios habla a través de Samuel, cuando Dios habla a través de una cantidad de profetas que vienen. Es más, recuerden incluso una cosa que a veces no comprendemos mucho. El caso de Jonás. Jonás, uno lo ve como un hombre rebelde y se escapó de Dios y todo eso, pero yo creo que ustedes saben que lo que le ocurrió a Jonás cuando estuvo en el vientre del gran pez también es una alusión, o se dijo algo de eso con respecto de Jesús. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Noten, ahí tenemos algo que ocurre allá en el tiempo antiguo con Jonás. Y uno pudiera decir, pero Jonás es esto y aquello y lo otro, pero no se puede perder de vista el significado que tuvo el que él hubiera estado en el vientre del gran pez, que fue como estar sepultado en el mar, en el agua, fue estar sepultado allá por 3 días. Y la Biblia dice que eso hablaba de Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús dice eso, hablando de esa señal. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Es decir, el Hijo del Hombre estaría como sepultado, muerto, sepultado debajo de la tierra, en el sepulcro, en la tumba donde él estuvo. Noten que Jonás habla de eso y eso es lo más importante. Jesús murió, fue sepultado y por supuesto resucitó, así como Jonás salió del gran pez y del mar y Dios lo salvó, y de eso también hay cosas escritas acerca del asunto. Así que todos los profetas hablaron del tiempo para cuando el Señor llegó y de lo que nosotros hoy disfrutamos. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en la conversión del etíope, encontramos algo importante y quiero que hoy discutamos un poco acerca de esto en el tema de la salvación. Hechos, capítulo 8. Noten el versículo, vamos a leer el versículo 20, el versículo 30
Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta. ¿A cuál profeta? Al profeta Isaías. Estamos en Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Eso es una muy buena pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Esto es lo que Felipe le pregunta al etíope. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es una pregunta del etíope para el predicador. ¿Cómo podré si alguno no me explicare? ¿Cómo voy a entender esta profecía? ¿Cómo voy a comprender de qué está hablando Isaías? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El etíope está leyendo al profeta Isaías y nosotros tenemos un libro en el Antiguo Testamento que se llama Isaías y habla del profeta Isaías ese libro. Es un libro que escribió Isaías, un siervo de Dios en el Antiguo Pacto. Y el libro de Isaías contiene esta porción que el etíope está leyendo. Él estaba leyendo esta porción de la escritura del libro de Isaías. El pasaje de la escritura que leía era este, el versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso lo dice Isaías. Pero el etíope pregunta una cosa que nosotros a veces tal vez nos hemos preguntado. En ocasiones, nosotros, incluso los creyentes, no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento para entender de qué habla este profeta o de qué habla el otro profeta. Gracias a Dios, hemos tenido hermanos y personas a quien Dios ha capacitado para enseñarnos acerca del Antiguo Pacto también y para ver incluso la importancia de la existencia de él para nuestra vida. No es cualquier libro el que tenemos, es un libro que Dios nos dejó lleno de las profecías o de los anuncios que él hizo previamente antes que llegara Cristo Jesús al mundo para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender que lo que dijeron ellos encaja total y plenamente con lo que dijo e hizo nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo. Incluso cuando uno lee los evangelios, uno encuentra una palabra que vamos a estudiar luego un tanto de eso también. Pero uno encuentra una palabra que Jesús mencionó, es esta. Y esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta, o así dijo el profeta, o como está escrito. ¿Dónde está escrito? Está escrito en el antiguo pacto. ¿Cuál profeta lo dijo? En muchas ocasiones se da el nombre del profeta, como Isaías, por ejemplo. Como dijo el profeta Isaías, o como dijo el profeta, por ejemplo, Joel, o cualquiera de los profetas. Se está cumpliendo el asunto. Cristo está cumpliendo lo que está pasando. Cristo está hablando eso acá. Y él mismo está diciendo, o alguno de los escritores del Nuevo Pacto está diciendo, esto fue para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías o alguno de tantos. O como escribió, por ejemplo, el profeta David, porque David también fue profeta. Entonces, en el Nuevo Pacto se cumple lo que el Antiguo dice acerca de Cristo Jesús. Y hay cada detalle para que usted, cuando lee el Nuevo Pacto, tenga la conexión con el Antiguo y sepa que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de una profecía. Cuando nosotros tenemos eso, nosotros nos damos cuenta de la veracidad del Antiguo Pacto, de la veracidad de Dios, porque Dios es el que es capaz de anunciar una cosa antes, milenios antes. Dios es capaz de anunciar una cosa que va a ocurrir en el futuro, muy lejano. Bueno, cuando Dios anunció, por ejemplo, a la mujer que vendría un descendiente de ella que derrotaría a Satanás, que le golpearía duro, duro en la cabeza, estaba hablando de Cristo. Pero cuando Dios dijo eso a la mujer, faltaban milenios para que Cristo llegara
al mundo. Y digo milenios porque, por ejemplo, de Moisés hasta Cristo hay más o menos unos 1500 años. Entonces, ¿cuántos años hay desde Eva hasta Cristo? Pues más de 2000 años hay en ese lapso de la historia. No sabemos exactamente cuántos años. ¿Qué decir eso? No lo sabemos. Pero sí son más de 2000 años. Recuerden que Israel estuvo en el exilio, en la esclavitud, esclavizados más bien, esclavizados, la palabra correcta, esclavos en Egipto, 400 y algo de años, ¿sí? 400 y algo de años. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en Gálatas? Dice, la ley que vino 430 años después no abroga la promesa. Pasaron muchos años desde Abraham hasta Moisés. El pueblo duró muchos años en la esclavitud. Entonces es alrededor de 500 años más o menos. 430 menciona el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Y luego llega Moisés. Y de Moisés hasta Cristo uno puede hacer más o menos la cuenta. Son más o menos 1500 años. Es mucho tiempo. ¿Cómo puede alguien anunciar algo que va a ocurrir en 1500 años después? Nuestro Dios sí puede. Él es capaz de anunciar eso y lo hizo. Total y plenamente lo hizo. Así que, hermanos, el etíope le dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Miren la respuesta de Felipe en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, quiero que note eso. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, noten que le anunció el evangelio de Jesús. Note que Felipe ya tiene claro de quién habla la profecía. Y Felipe utiliza la profecía del antiguo pacto, lo que está escrito en el libro de Isaías, lo utiliza Felipe para anunciar ¿qué cosa? Al etíope, para anunciar el evangelio de Jesús. Le anuncia el evangelio de Jesús al etíope. Y la base que Felipe toma para predicarle al etíope el evangelio es el libro de Isaías. Un detalle interesante. Para cuando Felipe está hablando, el libro de los Hechos no está escrito todavía. Los libros del Nuevo Pacto todavía no están escritos. Es el inicio de la iglesia. Es el comienzo de la iglesia del Señor. Y es el inicio de la expansión del evangelio por el mundo. De Jerusalén salieron los hermanos a predicar. Aquí en el mismo libro de los Hechos, noten el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí notan eso? Aquí está Saulo de Tarso. Saulo de Tarso todavía no es cristiano. Saulo de Tarso en este momento es el perseguidor de la iglesia. Él está haciendo daño a la iglesia, está persiguiendo al Señor Jesús. Y aquí encontramos luego que Felipe, que salió en estos asuntos, él se fue a predicar y estuvo predicando, por ejemplo, en Samaria. Noten el versículo 5, 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba. No, este es un evangelista, Felipe. Y noten qué estaba haciendo Felipe. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? El evangelio. ¿Qué le acaba de predicar al etíope? El evangelio. Y Felipe, ¿qué hizo? Descendió hasta la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo o al Mesías. Hablaba de Jesucristo. El mensaje del evangelio habla de Cristo Jesús. Y luego, entonces Dios le dice a Felipe que fuera y hablara
al etíope, que se encontrara con el etíope. Pero aquí está la historia en pleno desarrollo, pero el libro no está escrito todavía. Felipe oye al etíope leer a Isaías. Ese ya existe, ese libro ya existía, el antiguo pacto ya estaba. Y Felipe usa la escritura de Isaías para predicarle al etíope el evangelio. Nosotros hacemos eso. Cuando nosotros salimos a predicar, nosotros usamos las profecías del antiguo pacto también para explicarle a la gente el evangelio de Cristo, igual que lo hizo Felipe. Evangelizar es cuestión de seguir las instrucciones o los ejemplos que hay en el antiguo y en el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto habla del evangelio. Isaías habla mucho del Señor y del evangelio del Señor. Y noten que aquí Felipe está utilizando el antiguo pacto para enseñar el evangelio. ¿Cuál escritura está usando? Pues una escritura que se refería a Jesús. Aquí dice en el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía, ya sabemos que él estaba leyendo el libro de Isaías, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Felipe le explicó, entonces, basado en esa escritura, que esa escritura habla del Señor Jesucristo. Recuerden la pregunta del etíope: ¿de quién dice eso el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe le explica que el profeta está hablando de otro, no de sí mismo. Está hablando de Jesucristo, está hablando de Jesús. Cuando Felipe le predica el evangelio de quién. Miren el nombre, el evangelio de Jesús. En el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Es decir, le habló de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús. ¿Qué decía la profecía? Fue quitada de la tierra su vida. Su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque fue matado, porque mataron al Señor. Ya lo anunció el profeta Isaías. ¿Qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué le explicó Felipe al etíope? Pues le habló de que Jesús murió por él, fue sepultado y resucitó, porque el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces, la profecía ya dijo eso desde tiempo antiguo, de años, cientos de años. La profecía ya dijo que vendría uno que moriría por los pecados de la humanidad. Y el etíope está preguntando y el predicador está contestando. Las personas hoy pueden preguntar lo mismo. ¿Y cómo es eso? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Jesús? La gente por lo regular sabe que Jesús existe y las personas reconocen que Jesús, incluso saben que es el Señor, pero ellos no saben en sí, a ciencia cierta o en detalle, lo que significa lo que Cristo ha hecho. La gente sabe que el Señor ha muerto y que resucitó y todo eso, y hasta saben que es por todos nosotros, pero ellos no entienden como cuál es la conexión entre la culpa que ellos tienen y la salvación que el evangelio provee. Entonces resultan preguntas como las del etíope. El etíope es un hombre creyente, pero él hay cosas que todavía no sabe. Él necesitaba un predicador. Así hoy día, en el mundo, en su barrio, en su vecindario, hay personas que, como el etíope, creen en Dios o creen en Jesús, pero no saben cosas. El etíope no sabía. Por ejemplo, el etíope no sabía de quién decía eso la escritura. Así hay gente que está leyendo la Biblia ahorita, hay gente que está leyendo la Biblia, pero no entiende.
Y una pregunta que uno pudiera hacer es la misma que Felipe le hace al etíope, pero ¿entiendes lo que lees? Y de seguro que muchas personas sinceramente te dirán, yo no entiendo. Nosotros nos encontramos con eso. Muchas personas le dicen a uno, pues yo sí leo la Biblia, pero yo no entiendo. Lo mismo que le pasó al etíope. ¿Qué necesita esa persona? Un evangelista, una persona como usted, un siervo, una sierva de Dios, que le explique, que le diga de quién dice eso la escritura. Y si la persona es, como en el caso del etíope, pues hasta el bautismo llega, porque aquí el etíope termina bautizado por Felipe. Lo mismo puede pasar hoy. Este pasaje entonces es muy importante para comprender todo esto que estamos hablando. Ahora, vamos al libro de Isaías. Porque nos encontramos acá con que el etíope está leyendo al libro de Isaías y la escritura, el Espíritu Santo nos dice aquí cuál libro es el que él estaba leyendo y dice que es el libro de Isaías. Y de manera muy especial, Isaías es un libro que habla mucho del Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 9, vamos a leer del 1 al 7, dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaré la gente y aumentaré la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que llevara el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre eran quemados, puestos pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí tenemos a Isaías hablando del nacimiento del Mesías. Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Y luego cuando eso ocurre, cuando uno lee el Evangelio, los Evangelios, nos damos cuenta que Isaías habló del Señor Jesús. Entonces Isaías está hablando del Señor Jesús. Pero nosotros lo sabemos ahora porque el Nuevo Testamento nos dice eso. Como lo que pasó con el etíope. El etíope no sabe de quién dice eso el profeta, pero Dios hace que el etíope llegue a saber, que se dé cuenta, que sepa. Bueno, Dios quiere que las personas sepamos, que su iglesia sepa lo que predicamos y por qué lo predicamos. Y Dios quiere que sepamos que lo que predicamos es un plan desde la eternidad revelado en el antiguo pacto a través de los profetas. Es decir, Dios quiere que cuando vos vayas a predicar con seguridad. Por eso es tan importante apegarnos a la escritura, para que cuando hablemos nosotros tengamos el soporte de la escritura. Cualquiera podrá comprobar. Cualquiera podrá comprobar. Cuando hablamos de las cosas de Dios y hablamos lo que Dios dice, nunca seremos hallados mentirosos, porque simplemente estaremos leyendo del antiguo pacto una porción que el nuevo pacto corrobora o que la obra de Cristo corrobora. Entonces, supongamos que no nos crea nadie.
pero no tendrán argumento para decir que es falso el mensaje. No podrán decir, es que lo que me dijo él o ella no es cierto. ¿Cómo podría ser falso si no concuerda? Si yo digo algo que la escritura no dice, pues por supuesto hasta Dios mismo me castigará por mentiroso. Pero si yo me mantengo en lo que la escritura dice, tanto en el antiguo pacto, hablando del Mesías, o hablando de la simiente, o hablando del Cristo, o hablando del reino de Dios, nadie podrá hallarme mentiroso. Y delante de Dios también seré hallado veraz, porque simplemente estoy diciendo lo que Dios mismo ya dijo. El que no crea, pues lo hemos leído. Dice que el que no reciba las palabras de Jesucristo tiene quien le juzgue, o no tendrá parte en el pueblo de Dios. Leíamos eso en Hechos 3, cuando la Biblia dice que es necesario que nosotros escuchemos a este profeta que vendría y que por supuesto ya vino, que es el Señor Jesús. Pues aquí tenemos un anuncio de el Mesías. También en el capítulo 11, versículo 1 en adelante dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará en la cueva del aspid, y el recién nacido extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinari, Hamat, y en las costas del mar. Y se levantará pendón a las naciones, y juntarán los desterrados de Israel, y reunirán las porciones de Judá, de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, y Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, se quedarán también a los oriente de Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Pues en este pasaje también nosotros encontramos hablando acerca de Jesús. Por ejemplo, el versículo 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. La raíz de Isaí es el Señor Jesucristo, o el vástago. Saldrá una vara, en el 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Están hablando del Señor, de la simiente, del descendiente de Abraham, o del descendiente de la mujer, o del descendiente de David. Ya leíamos en Mateo la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham.
Y si sigues, pues tendrás que terminar en Adán y Eva, como lo registra Lucas acerca de la genealogía de Jesús. Entonces, el antiguo pacto, el libro de Isaías recoge todo esto. Ahora vamos a leer en Isaías 53. Isaías 53 es una descripción muy completa de el Señor Jesús o de la obra del Señor Jesús. Cuando uno lee Isaías 53 y mira lo que ocurrió en el nuevo pacto, en la vida y obra del Señor Jesús, usted está viendo como una radiografía de todo lo que a Jesús le ocurrió anunciada antes. Es mostrarte, en Isaías 53, el Señor mostró todo lo que le ocurriría al Señor Jesús y luego en la vida y obra del Señor se hace realidad tal cual la profecía, totalmente. Lo que el etíope estaba leyendo ya se había cumplido. Para el momento cuando Felipe le predica, Cristo ya ha resucitado de los muertos. ¿Sí? Pero el Señor ha cumplido todo eso que está leyendo el etíope. Todo lo que dijo Isaías. ¿Cómo estuvo el Señor delante de Pilato y delante de Herodes? Enmudeció, dice la Biblia. ¿Cómo dice Isaías? Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja. ¿Y qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. Noten, una cosa como esa que uno diría, ¿y para qué dicen eso? Pues eso es como muy simple, ¿no? Detalle importante acerca del carácter del Cordero de Dios, en este caso, del Hijo de Dios. Entonces Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no habrá parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, en varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero. Miren aquí en el 7 lo que estaba leyendo el etíope. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Eso lo leyó el etíope. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Eso también lo dice Hechos, que estaba leyendo el etíope. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Quiero que noten ese 10. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, la aflicción de Cristo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo este capítulo es una radiografía de la vida de Cristo Jesús, así tal cual pasó con el Señor Jesucristo. Y usted puede incluso agarrarse a leer cada versículo que hay aquí y compararlo con lo que el Nuevo Testamento dice que le pasó al Señor Jesús. Por ejemplo, en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. De eso habla el nuevo pacto.
subirá cual renuevo delante de él. Como un retoño que va saliendo otra vez de su raíz, del árbol. Y así va. ¿Usted ha visto cuando sube un retoño? Lo que estábamos leyendo en Isaías 11. De la misma manera. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Miren el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No es lo que leemos de Cristo en los evangelios. Despreciado y desechado. Y varón lleno de sufrimientos. Un hombre perseguido. Un hombre que los judíos querían matar. Un hombre rechazado por su propia familia, por sus hermanos. No creían en él. Su propio pueblo no creyó en él, donde él vivió. Isaías lo dijo claramente. Y el apóstol Juan dice, a lo suyo vino, pero no lo recibieron, pero no le creyeron, pero no le obedecieron. ¿Sí? Isaías lo dijo antes de que el Señor llegara al mundo. Isaías habló de todo eso primero, de primera mano. Entonces, cuando hoy hablamos de Cristo y cuando hoy hablamos del sacrificio de Cristo, podríamos decir que la mejor forma que existe en la Escritura para explicarle a alguien qué es lo que Cristo hizo por él es Isaías 53. Para entender con detalle lo que significó su vida y su muerte, sepultura y resurrección, Isaías 53 lo dice claramente. Explica la razón. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mas él herido fue. Miren el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Noten las palabras que usa. Mas él, la palabra herido. Luego la palabra molido. El castigo, la palabra castigo, de nuestra paz. Eso sería como para poder conseguir la paz con Dios. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí nomás hay 4 palabras que indican lo que ocurrió con Jesús. Fue herido, fue molido, fue castigado, castigo, y tuvo una llaga, la llaga de él, o que tuvo él, fue nuestra sanidad o nuestra curación. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Los judíos, todos descarriados, y los gentiles, todos descarriados, todos perdidos. Cada cual dice se apartó por su camino. Eso es cierto. Cuando le predicamos a los hombres, ¿en qué están andando los hombres? En su propio camino, en su propia voluntad, bajo sus propios términos. Como cuando por allá en el tiempo de los jueces, cuando no había rey, bueno, sí había el rey, Dios Todopoderoso, pero terrenalmente no había. Entonces dice que cada cual vivía como bien le parecía. Ese es el mundo hoy también, y lo era en el primer siglo, y lo anunció Isaías ya lo había dicho. Todos nosotros nos descarriamos, note que aún el profeta se incluye. Todos nosotros nos descarriamos, nos perdimos, nos apartamos del camino. Mas Jehová, noten el 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pues el Evangelio de Jesús habla de lo que él hizo, y lo que él hizo, aquí hay una idea muy interesante, y es buena entenderla cuando uno está hablando del Señor. Aquí dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. A nosotros nos cuesta llevar aún nuestros propios pecados. Mi pecado, mi vergüenza, mi maldad, mi injusticia, me pesa a mí, la verdad.
es difícil cargar con pecado. A usted los suyos. Pero el Señor Jesús cargó con los pecados de todos los hombres. ¿Se puede usted imaginar lo que significa? Si mi propio pecado, el mío, es tan pesado y tan horrible para mí, que me mata, que me destruye espiritualmente, emocionalmente, hace un daño terrible en todo mi ser, la culpa que siento o la culpa que uno siente, el dolor que se siente. Y es el pecado de uno solo. Pues por supuesto es gravísimo, por eso se siente uno así. Imagínense ustedes a Jesús cargando con los pecados de nosotros. El Señor hizo eso. ¿Dónde se explica eso? Bueno, aquí de primera mano el profeta lo dijo y por supuesto el nuevo pacto también lo enseña claramente. El nuevo pacto enseña que el Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Este pasaje, hermanos amados, es muy importante cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio. Y yo los quiero invitar para que usted lo maneje, para que usted lo aprenda, para que usted lo pueda citar cuando usted habla de Dios, cuando usted va a explicarle a alguien qué fue lo que Cristo hizo por él. El Nuevo Testamento hay pasajes donde uno puede explicar eso, claro que sí. Pero cuando conocemos la profecía, nosotros podemos hablar desde la profecía del Evangelio. No siempre lo hacemos así. Hay ocasiones donde no se menciona Isaías cuando predicamos a alguien, pero hay ocasiones donde podemos usarlo. Hay ocasiones donde usamos los pasajes del Nuevo Pacto y podemos hacerlo, está bien. Pero si conocemos bien a Isaías, en ocasiones vamos a poder hacer lo que hizo Felipe al explicarle al etíope. Es decir, nosotros hoy día tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto para explicar el evangelio a las personas, para explicar el sacrificio de Jesús a los hombres. Entonces, el libro de Isaías describe total y plenamente de una forma muy clara lo que fue el sacrificio de Jesús y la razón. Y por supuesto también habla del resultado. Noten ustedes abajo, cuando leemos el 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Noten la parte que sigue en el 10, versículo 10, estoy de Isaías 53. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, noten la palabra, verá linaje, vivirá por largos días, eternamente vive el Señor, y por la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad de Jehová? Bueno, todo lo que hay en el nuevo pacto, en la iglesia, la predicación del mundo, la predicación del evangelio al mundo. Y el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? Jesús. Jesús está viendo el fruto de la aflicción de su alma o de su dolor tan grande. ¿Se acuerdan de cuando él estaba en Getsemaní? ¿Qué dice el Señor? Mi alma está muy triste, mi alma está triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Porque fue la aflicción, pero no solamente la aflicción de los golpes y de las heridas que le causaron los romanos en su cuerpo. También fue la aflicción espiritual, la carga espiritual en el Señor. También habla de eso también habló Isaías. No es solamente el haber llevado la cruz sobre sus lomos, sobre su cuerpo al Gólgota. Es el problema, es espiritual también. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba llevando todo el pecado de nosotros encima. Y sufrió la condenación por nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es ese fruto?
La iglesia es ese fruto. Los redimidos son ese fruto. Nosotros somos redimidos por la aflicción del Señor. Lo dice aquí, Jehová cargó en él el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que ser molido, alguien tenía que ser herido, alguien tenía que tener la llaga para poder curar a los enfermos del pecado. Y Cristo sufrió todo eso para que usted y yo vivamos hoy o tengamos hoy la sanidad que el Evangelio nos provee, o la sanidad que nos provee lo que está leyendo, lo que está diciendo aquí Isaías. Porque yo creo que una muy buena manera de entender lo que Isaías dice es leer Isaías pensando en mí como perdido, pecador, digno de muerte, para yo entender lo que Cristo hizo por mí, para yo entender lo que significa que Él se haya puesto en mi lugar. O sea, es decir, ¿cuánto le costó a Él ponerse en mi lugar? Isaías te lo dice. Detalladamente te lo explica por qué Él fue a la cruz y lo que sufrió, lo que le tocó vivir a Él. Aquí te lo explica. Entonces, si yo lo veo desde mi propia experiencia, sabiendo que yo soy el que merezco todo eso, y cuando yo leo esto, entonces yo puedo ser más agradecido con Dios, porque el Señor hizo por mí algo muy grande. Sería como, no es meramente ver a Cristo en la cruz y ya. No, entienda todo el padecimiento y el sufrimiento que hubo allí en el ministerio, la obra del Señor y por supuesto cuando le tocó morir por nosotros. Isaías te lo explica claramente. ¿De quién dice eso el profeta? Pregunta el etíope. El profeta Isaías hablaba de Jesús, del evangelio de Jesús. Hablaba de su muerte, de su sepultura, también habla aquí de la sepultura del Señor, y de su gloriosa resurrección por nosotros, por los hombres. Y todo esto nos sirve para que nosotros podamos evangelizar y predicar y dar a conocer esta maravilla, este mensaje glorioso de redención y de salvación que el Señor nos ha permitido, que el Señor nos ha concedido. Vamos a orar, dejamos allí, estamos ahorita a preguntas o algo. Oremos. Padre, gracias por los profetas como Isaías que hablaron en tu nombre, Señor, y anunciaron todas estas cosas tan grandes, tan importantes, oh Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas en esta mañana aquí, Señor. Gracias por ese querer, oh Dios, escuchar. Bendice, Señor, la palabra y da sabiduría al que habla y entendimiento al que oye. Y concédenos, Padre, seguir adelante predicando tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesucristo, queremos que bendigas a nosotros para seguir predicando, para que podamos dar a conocer tu mensaje, el mensaje del Evangelio a los hombres. A estos mis hermanos que han estado, Padre, cada mañana aquí, oh Dios, aprendiendo y estudiando y escuchando acerca de estos temas evangelísticos. Danos, oh Padre, toda esa virtud y toda esa capacidad y fortaleza para poder evangelizar a los hombres. Danos muchas oportunidades de hablar acerca del Evangelio, de hablar de ti. Danos, Padre, todo esto. Te rogamos, oh Padre Celestial, que nos concedas, oh Dios, la bendición, oh Dios, de tener el entendimiento y la sabiduría, Padre, para poder hacer estas cosas, Señor, para poder servirte y honrarte. En el nombre de Cristo te agradecemos las cosas, Señor. Amén. Vamos a abrir los micrófonos.